Muy buenos días, mi nombre es el doctor Marcos López Casillas, soy gerente de investigaciones del Fideicomiso de Salud Pública y esto es Salud Pública al Mediodía. Hoy es lunes 2 de noviembre y hoy tengo la oportunidad de sustituir a mi compañero, el doctor José Rodríguez Oreño, quien está tomando unos merecidos días de descanso. Como les dije, lunes 2 de noviembre estamos en la víspera de las elecciones generales de Puerto Rico y también Estados Unidos, así que es imposible que comencemos Salud Pública sin hablar de las elecciones de 2020. Aquí tenemos una foto del incumbente, el presidente Donald Trump, junto a su contrincante, el candidato por el Partido Demócrata, Joe Biden. Y algo que quería resaltar es lo siguiente. Si usted ve aquí, el problema con todos estos eventos de las elecciones es lo siguiente. Aquí he querido taparle un poco la cara, pero aquí estamos viendo de que en estos eventos, y esto sucedió esta mañana, estamos viendo a el presidente Donald Trump, que está dirigiéndose a sus seguidores, pero no está utilizando las medidas de seguridad. Incluso por aquí hay una persona, hay varias personas en total aglomeración, los cuales no están utilizando por lo menos la mascarilla, lo cual representa un peligro inminente de contagio en caso de haber una persona positiva dentro de esa multitud. En Puerto Rico las cosas también están más o menos igual. Ayer tuvimos varios eventos de cierre de campaña y vimos a muchas personas, si bien algunos estaban utilizando la mascarilla, como vemos por aquí, ¿ve? Todo esto representan eventos en donde hay aglomeraciones y un posible instante en donde se baje la guardia puede representar una oportunidad de contagio. Aquí vemos dos eventos en donde eso ocurrió. Ese fue obviamente la noticia más importante del día de ayer. Esperemos de verdad que esta situación no repercuta en más contagios y eventualmente en más muertes de las que tenemos ya. Si vemos, hablamos un poquito de cómo está el COVID-19 en el mundo, aquí en el dashboard de la Universidad de Johns Hopkins University, nos muestra que en el mundo hoy en día se están reportando 46.6 millones de casos globales en el mundo. En este ranking que tenemos aquí de casos por país, tenemos que Estados Unidos es el país donde más casos hay, con 9.2 millones de casos diagnosticados, seguidos de la India, luego Brasil, Rusia, Francia y ahora nuevamente vuelve a ser parte de este ranking España, que ya había salido en algún momento dado, pero como sabemos por las noticias, sabemos que han tenido un repunte importante de casos. Si vemos en el caso de las muertes, tenemos reportadas en el mundo 1.2 millones de muertes. Si vemos las muertes por diversos países, tenemos que Estados Unidos tiene 231.003 muertes, seguidas de Brasil y luego la India. Si sacamos la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes de los Estados Unidos, esto nos da que con esos 231.003 fallecidos, tomando en consideración los 328.2 millones de habitantes que tiene Estados Unidos al momento, eso representa una tasa de 70.4 muertes por cada 100.000 habitantes. Ahora, si nos vamos a Puerto Rico, el dashboard de salud esta mañana nos reporta que tenemos 35.405 casos acumulados esta mañana. Estos son casos diagnosticados con prueba molecular. También vemos aquí que el dashboard nos reporta 839 muertes acumuladas en lo que va de la pandemia. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos una tasa de fallecidos por cada 100.000 habitantes de 26.6 muertes por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos tenemos 70.4, en Puerto Rico tenemos 26.6 muertes por cada 100.000 habitantes, lo cual para nuestra isla y por nuestra población es bastante preocupante. Si vamos al website para la salud pública, en donde allí pueden encontrar nuestro dashboard, que es un poquito diferente al dashboard que se tienen en otros sitios, porque este dashboard toma en consideración solamente las pruebas activas, pruebas positivas activas en los últimos 14 días y te brinda la positividad por municipio, utilizando estas pruebas positivas activas solamente. Aquí vemos que en la mañana de hoy
Nuestro dashboard reporta que tenemos 53 municipios con una positividad mayor al 10%, tenemos unos 21 con una positividad entre 5 y 9.9%, tenemos 3 con 3 al 5% y solamente uno, que es Vieques, tiene una positividad menor al 3%. Recuerde que estos números están normalizados están siendo normalizados con las muestras de los últimos 14 días. Si queremos hacer el mismo análisis por la población de cada municipio, vemos un panorama un poquito diferente. Fíjense, como vemos aquí, vemos que solamente los municipios, todos estos municipios que están en rosado son los municipios que tienen una positividad per cápita por cada 100.000 habitantes de un 0 a un 5%, perdón, unos positivos por cada 100.000 habitantes de 0 a 5 por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, vemos que el municipio de Vieques, otros municipios como Guayama les va muy bien, el municipio de Aguada les va muy bien. Son municipios que tienen la menor, todos los municipios que aparecen en rosado son los municipios que tienen la menor tasa de positivos por cada 100.000 habitantes en este momento, con las últimas pruebas positivas de los últimos 14 días en la isla. Si hablamos de los datos que están saliendo hoy, los analizamos un poquito. Aquí tenemos la curva epidemiológica que tenemos hasta el momento. Tenemos unos casos acumulados totales de 35.405 casos acumulados. Estos son casos diagnosticados con prueba de PCR a tiempo real. En cuanto a los casos convalecientes o aquellas personas que ya se recuperaron, a la fecha tenemos 29.352 personas que ya se han recuperado. No obstante, algo que me preocupa es que si nosotros restamos los casos acumulados totales de los casos convalecientes, nos quedan 6.053 personas que todavía están convaleciendo, todavía no han tenido una prueba molecular negativa, todavía están en periodo de infeccioso de COVID-19. Si vemos la curva epidemiológica y hacemos un zoom solamente a la parte de octubre, vemos que sin contar los sábados y los domingos, que es donde menos casos se diagnostican porque los laboratorios no trabajan en esos días, vemos que en promedio estamos diagnosticando por día unos 300 a 400 casos diarios, y eso fue lo que pasó o lo que está pasando en octubre. Y recuerden que estas cifras todavía le faltan unos días. Fíjense aquí, en el día 30 solamente tenemos 39 casos que entraron al bioportal del Departamento de Salud. Por lo tanto, es muy probable que estas cifras aumenten y se espera que aumenten por todos estos eventos exacerbantes que hemos tenido, como los cierres de campaña y los eventos políticos que hemos estado teniendo en estos últimos días. No obstante, algo interesante es que tenemos días donde nos diagnosticamos prácticamente más de 500 casos, tenemos 3 días donde diagnosticamos más de 500 casos, lo cual indica de que sin duda hay muchas personas que se están contagiando con COVID-19. Por mes, octubre representa al día de hoy el mes donde más casos hemos diagnosticado en la isla. Tenemos 9.456 casos diagnosticados al día de hoy. Como les dije, estos datos pueden cambiar. Es muy probable que en unos días más entren algunos casos nuevos de otros laboratorios que todavía no han reportado o que todavía están en proceso en el Departamento de Salud. Así que esperaría que los datos de octubre estén muy cerca, lleguen o quizás sobrepasen los 10.000 casos positivos solamente este mes, lo cual es bien preocupante. También esperaría que los casos de septiembre lleguen a los 9.000 casos, porque solamente le faltan unos poquitos para sobrepasar esa cifra, y todavía estamos recibiendo casos de diagnóstico de ese mes todavía que no está realizado. Si vemos los contagios por grupos de edad en octubre, vemos todavía la misma tendencia. Los grupos de 20 a 49 años de edad son los que más se están contagiando. Obviamente tenemos un alza importante solamente en octubre en los grupos de 30 a 39 años. Por lo tanto, es importante que las personas pertenecientes a esos grupos, incluyéndome, pues tomen acción para tratar de evitar los contagios. Porque sin duda, como vamos a ver ahorita, a pesar de que estos grupos son los que más se contagian, los que llevan la peor parte no son estos grupos de edad.
¿Qué pasa? Si vemos los casos positivos en menores de 18 años, que esto es algo que vimos que ha tomado mucha notoriedad en estos días, vemos que en octubre solamente, hemos diagnosticado de esos 9.400 y pico, 1.297 casos son de niños de 18 años o menos. Aquí no es solamente personas de 18 años, 17, 16. Estamos viendo bebés de meses de nacido que están siendo contagiados. Por lo tanto, la responsabilidad de nuestros menores recae en nuestros padres y tenemos que tomar eso en consideración. Si vemos los casos positivos por municipio, por número solamente, si normalizados por población, vemos que siempre vamos a tener al municipio de San Juan con más casos, seguido del municipio de Bayamón, Carolina y Guaynabo, pero cuando normalizamos por cada 100.000 habitantes o lo hacemos por población, vemos que el municipio de Dorado, seguido del municipio de San Juan, luego el municipio de Carolina, y otro aquí que se destaca es el municipio de Trujillo Alto, son los municipios que en octubre hasta el momento han tenido los casos positivos mayores por población. Hay otros municipios, como por ejemplo que podemos mencionar, como por ejemplo el municipio de Nahuabo, que también tiene muchos casos por población. El municipio de Guaynabo, que sabemos que típicamente lo tiene, pero hay otros municipios como por ejemplo el municipio de Toa Alta, el municipio de Toa Baja. Hay otros municipios que están teniendo un repunte de casos, por lo tanto es importante que las personas de ese municipio tomen en consideración qué es lo que está pasando y tomen mejores medidas para evitar estos contagios. Si vemos los fallecimientos, vemos que octubre termina, o por lo menos preliminarmente termina, porque todavía no han entrado todas las muertes, termina con 131 fallecimientos. Esto es bien interesante porque la gran mayoría de estos fallecimientos, o una parte importante de estos fallecimientos han sido de personas que han sido diagnosticadas en otros meses que no son octubre. Por lo tanto, todavía debemos esperar a ver cómo se comporta el final de octubre, pero es importante, tenemos al momento 131 fallecimientos. Si vemos la frecuencia de casos diagnosticados versus los fallecidos por grupos de edad, vemos como, y esto es incluyendo toda la pandemia, vemos, como hemos visto anteriormente, que los grupos de 20 a 49 años son los que más se contagian, pero si vemos los que más fallecen, que no son los que más se contagian, son los grupos de 60 años o más. Obviamente con un aumento estrepitoso e importante en el grupo de 80 años o más. Si lo sumamos todos, las personas de 60 años o más suman el 89% de los fallecidos per cápita en la pandemia. Por lo tanto, tenemos que tomar esto en consideración para proteger a nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. En términos de los fallecidos por municipio per cápita, como les dije anteriormente, en número, San Juan tiene más fallecidos, luego sigue Bayamón, Carolina y Guaynabo. Esa siempre ha sido la tendencia, pero cuando normalizamos por población vemos que Lares tiene el mayor número de fallecidos por población en estos momentos, seguido del municipio de Toa Baja, y luego le sigue el municipio de Trujillo Alto, y luego empiezan a entrar los municipios que tienen mayor población, como en este caso San Juan. Fíjense por aquí que entra un municipio interesante, Cataño, entra también, pero luego le sigue Agua Buena y por ahí sigue, y mire, por aquí Loíza, pero también ya pronto entra Bayamón y otros pueblos que típicamente han tenido muchos fallecimientos. Por lo tanto, bien importante porque el 80% de los fallecidos que tenemos en el mes de octubre, solamente de esos 131, son de personas de 60 años o más. Si miramos los días desde el diagnóstico hasta el fallecimiento, y esto es un análisis que yo he venido haciendo desde hace algunos meses, con el interés de saber un poquito más de manera individual de las personas que han fallecido, para poder entender cuál ha sido su proceso. Por lo tanto, lo que he hecho es simplemente restar la fecha de su diagnóstico de su fecha de muerte y
lo he puesto aquí en este gráfico por edad para determinar cuántos días ha pasado desde su diagnóstico hasta su fallecimiento. Y esto fue lo que sí todavía me sigue de verdad dando mucha tristeza, porque lo que está indicando esta gráfica es que el 75% de los fallecidos que están representados por cada punto es un puertorriqueño que ha muerto. No en octubre solamente, esto va durante toda la pandemia, pero el 75% de los fallecidos ha solamente durado 15 días o menos desde su día de diagnóstico. Si vemos aquí, vemos un caso bien interesante de una persona que duró 187 días. Esto es un hombre de 40 años, no de más de 60, de 40 años. Fue diagnosticado el 30 de marzo, murió a finales de septiembre. Fue la primera persona que recibió plasma convaleciente en Puerto Rico. Una persona que al parecer no tenía ninguna condición que exacerbara cualquier situación que le pudiera causar el COVID, y a pesar de que ya en junio estaba negativo por pruebas de PCR, la secuela fue tal que desafortunadamente en el mes pasado a finales falleció. Una persona de 40 años. Como les había dicho anteriormente, el 80% de los fallecidos son personas de 60 años o más. Están todos representados por este punto. Nos acaba de entrar una persona con 155 días desde su diagnóstico, que tiene aproximadamente 90 y pico de años. Así que, bien importante, nuevamente, la exhortación es protejamos a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestros bisabuelos, probablemente aquellos vecinos que tienen 60 años o más, por favor. Nosotros, los de 20 a 49 años, que somos los que más nos estamos contagiando, tenemos que protegerlos a ellos también. También estamos viendo que los jóvenes también están falleciendo, poquitos afortunadamente. Qué bueno por eso, pero aquí el caso de una niña de 13 años de la región de Caguas, aquí el caso de una niña de 19 años, una muchacha de 19 años de la región epidemiológica de Fajardo, que desafortunadamente también fueron víctimas del COVID-19. Mañana tenemos las elecciones, de verdad, y este evento sin duda es una responsabilidad que tenemos con nuestro país. Por lo tanto, la gran mayoría de nosotros, principalmente, obviamente las personas que están habilitados para ejercer el derecho al voto, vamos a salir. Así que las recomendaciones para, obviamente, poder ejercer el voto sin ningún problema siguen siendo las mismas. Practiquemos la trilogía de la salud. Utilicemos la mascarilla correctamente, tapando boca y nariz. Evitemos las aglomeraciones. El distanciamiento físico es bien importante. Ahí nos vamos a encontrar probablemente en esos colegios, en esas escuelas, en esos centros. Nos vamos a encontrar con personas que conocemos. Tratémoslas de lejito. Digamos un buenos días de lejos. Saludemos con la mano, pero sin tocarnos. Lavarnos de manos frecuentes. Bien importante, con jabón y hand sanitizer, siempre bien importante. Otras recomendaciones, y en este momento les invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, en donde hace unos días tuvo una conversación, un conversatorio interesante, la actriz Norwil Fragoso, y con la neurocientífica y miembro del Puerto Rico Science Policy Action Network, Flavia Tejera, en donde ellas dan unas recomendaciones. Están hablando de las elecciones 2020 y el COVID, y están dando unas recomendaciones importantes sobre cómo nosotros nos debemos comportar, qué es lo que tenemos que hacer durante estos eventos que están sucediendo. Así que, en resumen, unas recomendaciones, después que veas el video, bien importante, es instaurar el COVID Kit, que debe incluir lo siguiente: toallas desinfectantes, hand sanitizer, probablemente un rociador de alcohol, para que ejerzas el derecho al voto y no te encuentres con la situación de que no hay bolígrafo ni Sharpie. Lleva tu bolígrafo y Sharpie. Y obviamente después, como vas a tener que entregar la tarjeta electoral o la licencia en este caso, desinféctala, échale hand sanitizer por encima y demás para que la desinfectes luego de salir, luego antes de meterla a la cartera, y luego te lavas las manos, no te desinfectas y puedes seguir hasta tu hogar. Si tienes un adulto mayor que lo tienes que llevar a votar, que no pudo votar por el proceso ese que llamamos de voto adelantado, entonces la recomendación es que llegue temprano para evitar aglomeraciones y posibilidades de contagio. Por lo tanto,
está de parte de nosotros, de verdad, no contagiarnos, protejámonos y sigamos teniendo las recomendaciones establecidas que nosotros llamamos la tecnología de la salud. Con esto los dejo, de verdad, espero que todo vaya bien en el día de mañana, evitemos las aglomeraciones y los esperamos nuevamente el miércoles 4 de noviembre con una nueva edición con temas a vanguardia en salud pública de nuestro programa del Fideicomiso de Salud Pública al Mediodía. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.